inmunización y vacunación, también hipersensibilidad, enfermedades autoinmunes y apoptosis. Me parece la clase de apoptosis, no sé si se las adelante antes de las dos últimas, porque me parece importante que entiendan todo ese proceso de muerte celular programada y la diferencia que tiene con necrosis, que en todos estos procesos, sobre todo autoinmunes, se presentan. Bueno. Perdón un momentico, reviso algo aquí. Bueno, entonces vamos a hablar sobre inmunización y vacunación y a finalizar con las hipersensibilidades. Pero claro que en el mundo las inmunizaciones han sido la herramienta o la estrategia que la Organización Mundial de la Salud ha tenido para controlar cantidades de enfermedades infecciosas mortales en el ser humano, y que se considera como padre de la inmunología moderna, Edward Jenner, quien fue quien empezó a hacer las primeras inoculaciones y que la hizo con el virus de viruela, que pues en la historia ustedes saben que hubo una cantidad de muertos por esta pandemia. Ahora, como ustedes pueden observar, están todos los procesos de vacunación contra el COVID-19 y pues hay una cantidad de vacunas que aún no están todas, han cumplido sus fases y están todavía en vías de experimentación y en las fases clínicas, que es importante para poder darle el aval total a una de estas vacunas. Y pues la intervención a nivel de salud pública ha sido muy importante aquí porque pues es más rentable o más costo efectivo prevenir una enfermedad de este tipo que el manejar en multitudes estas infecciones. Pero también la intervención a nivel de vacunas también se convierte en un proceso costo efectivo, menos costo efectivo que sí que se produzca toda la enfermedad con los gastos de unidades de cuidados intensivos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, tener en cuenta que a nivel costo efectivo las secretarías de salud, la Organización Mundial de la Salud, han tomado estas estrategias de inmunización para disminuir la morbilidad de muchísimas enfermedades, sobre todo de infancia. Y pues actualmente hay unos esquemas de vacunaciones que incluyen pues, la prevención de la poliomielitis, el sarampión, la difteria, el tétano, tosferina y tuberculosis, que sobre todo en estos países tropicales son muy frecuentes. La tuberculosis todavía es una enfermedad infecciosa aquí en Colombia, en la que pues, no se ha podido erradicar y pues que realmente también es por fallas de todos estos sistemas de vacunación y porque también no se accede a sitios lejanos del país. Hay un grupo consultivo mundial que se llama PAI, que es el que asesora a la Organización Mundial de la Salud y que da las pautas para todos estos esquemas de vacunación. Y ahora pues se están reuniendo muchísimo más por la cuestión del COVID-19. Y en general, incluyendo la mayoría de estas vacunas ya mencionadas, el objetivo principal es permitir que la infancia mayor de 1 año tenga inmunidad.
muchísimos esquemas de vacunas que ahora les voy a mostrar. Ustedes para ingresar a la facultad se les piden todas estas vacunas y pues con obvia razón porque somos profesionales con un alto riesgo de adquirir cualquiera de estas infecciones y pues hay unos esquemas que hay que cumplir. Sobre todo nos vacunamos de la hepatitis A, hepatitis B, varicela, debemos de tener el esquema completo de la triple viral, bueno, etcétera, etcétera. Y pues recordar que esta PAI lanzó un programa de que en el 2030 no tengamos hepatitis B y que la vacunación sea masiva para poder prevenir esta enfermedad que tiene implicaciones a nivel de neoplasia hepática también. Las vacunas, estas inmunizaciones permiten pues, evitar una cantidad de enfermedades que incluyen enfermedades de tipo diarreica, la hepatitis, con tanto la A como la B, meningitis meningocócica, neumonías, papilomavirus, el cáncer cervicouterino que está dado por el papilomavirus BPH 16 y 18, poliomielitis, reducir en sí la mortalidad de la infancia y también a nivel prenatal pues la rubiola es bien importante, también el sarampión. Entonces tener en cuenta que pues que a nivel materno una madre debe tener sus esquemas de vacunas completos, incluyendo esta vacuna de la rubiola y el sarampión para evitar que sus hijos vengan o tengan sus daños implicados por esta enfermedad que no son de muy buen pronóstico y que generalmente conllevan un problema cognitivo y problemas de ceguera y sordera en el paciente, en el neonato. La inmunidad, como ustedes, pues, como hemos visto durante todo el curso, es innata o adaptativa, y que pues la adaptativa puede ser activa, que es la natural que tenemos contra los diferentes agentes infecciosos, o artificial a través de la vacunación. Y que hay una inmunidad pasiva que está dada por inyectar anticuerpos exógenos y que pueden ser a nivel del neonato los anticuerpos adquiridos por su madre, los anticuerpos adquiridos de manera vertical, y lo de manera artificial, pues la inyección de diferentes inmunoglobulinas que nos van a crear protección contra diferentes patógenos. La respuesta inmune que se da a nivel de pues en general es una respuesta primaria y una secundaria, y a nivel de una vacuna, pues estas respuestas se dan también de manera similar. Aquí pueden ver el esquema donde se da la respuesta primaria y la respuesta inmune, donde la primera, pues la respuesta primaria obviamente debe tener primero el contacto con el antígeno, y donde pues ustedes ya les había explicado cómo se activa la respuesta pues inmune, la respuesta innata, y luego ya la adaptativa con la activación de las células plasmáticas para que puedan producir anticuerpos contra el antígeno o contra el epítope específico, ¿no? Y que pues, todo esto desarrolla una respuesta inmune adaptativa de memoria, tanto los linfocitos B como los linfocitos T. Y que cuando ya vuelve el cuerpo a exponerse otra vez a otro antígeno de la infección, de antígeno similar, y como una infección repetitiva o como una recidiva o como una reactivación, el organismo vuelve y con sus linfocitos de memoria produce la respuesta inmunohumoral, y que para poder neutralizar o aclarar esta infección. Recordar que en la respuesta inmune primaria, la respuesta humoral se da sobre todo por la inmunoglobulina G y M, y en la respuesta secundaria se da a nivel está dada aparte de la inmunoglobulina G por la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina E. Y pues tener en cuenta que esas diferencias de isotipos a nivel de las inmunoglobulinas
que hay, ¿no? Que la respuesta inmune primaria se da por inmunógenos y la respuesta inmune secundaria generalmente por antígenos proteicos. En la vacunación, pues aquí ustedes pueden observar cuando el paciente es sometido a la vacuna, pues hay una respuesta inmune primaria, se produce la memoria, la diferente respuesta inmune humoral a nivel de las inmunoglobulinas, y ante la infección secundaria, una nueva infección o una infección recidivante, vuelve y se produce la respuesta secundaria y ya pues el anticuerpo es en el tiempo neutralizado. Recordar que la inmunidad puede ser innata, activa y pasiva, y la pasiva pues está dada cuando se reciben anticuerpos contra una enfermedad a través del sistema inmunitario y que pues como les mostraba puede ser a través de la madre o a través de anticuerpos externos inyectados. Aquí los anticuerpos en neonato, que son los anticuerpos adquiridos en neonato por la madre, generalmente tienen una duración hasta de 1 año. Y pues cuando vamos a adquirir una inmunidad pasiva, no por la madre, como es la inyección de un antisuero con anticuerpos monoclonales, la protección se da inmediata contra el antígeno que es blanco que tenemos, ¿no? Y es la respuesta inmune ya no va a ser de 1 año, sino que va a ser muchísimo más duradera. Y pues generalmente esta está dada por la estimulación con virus o vivos atenuados o muertos, ¿no? Y lo que hace en esta inyección con el antisuero, con estos virus atenuados o muertos, es activar la respuesta inmune de memoria que tenemos, pues dada tanto por los linfocitos B como los linfocitos T. Que las vacunas, si ya vamos a las vacunas en sí, son preparados antigénicos constituidos por microorganismos no virulentos o muertos, o por moléculas desprovistas de toxicidad obtenida a través de biología molecular, ¿no? Y que estos antígenos preparados o hechos en el laboratorio inducen a una inmunidad adquirida activa frente a estos antígenos o agentes inoculados. Se trata de que tenga un mínimo riesgo y que las reacciones sean mínimas, locales y generales. En su efecto, pues puede producir efectos adversos graves, como ustedes han visto en muchas, ahora que están tan de moda la vacuna del COVID-19, que está produciendo efectos graves de coagulación intravascular y trombocitopenias en los pacientes con algunas vacunas del COVID-19. Las vacunas deben tener unas propiedades como son tener una buena eficacia, que den una buena respuesta inmune contra el blanco o el antígeno que queremos. Debe de dar inocuidad, no dañar ser totalmente no iatrogénicas, no producir daño en el paciente. No debe tener un poder patógeno y no debe interferir tampoco en la respuesta inmune, aunque esto es muy difícil controlar y muchos efectos de la respuesta inmune por vacunas están dados, sino que no son reportados o no han sido muy bien estudiados. Esto es muy controversial todavía. ¿Y cómo está compuesta una vacuna? Pues una vacuna, aparte de tener el compuesto derivado del virus, de la bacteria o el antígeno atenuado que necesitamos que active la respuesta inmune, va a tener antibióticos pues para evitar la contaminación bacteriana, va a tener un estabilizador que va a mantener la efectividad de la vacuna, va a tener un conservante que va a evitar la contaminación también de bacterias y hongos, se va a potenciar esos antibióticos, y además un adyuvante, que es el que va a potenciar ese antígeno para que pueda producir
la respuesta inmune. Y ese ayudante pues tiene unas funciones. Siempre cuando vean la palabra ayudante, piense que es un ayudante de la respuesta inmune en la vacuna. Y pues da primero pues las señales, aumenta las señales de antígeno para que sea más presentado por las células presentadoras de antígenos, ayuda a la liberación de citoquinas y coestimuladores, también de las células APC, y pues aumenta la respuesta inmune. Y también pues tiene una tercera señal, que es la señal de polarización a la respuesta TH1 y TH2, que esto pues permite que estos linfocitos T ayudadores o cooperadores se polaricen a TH1 y TH2, y que pues también pueden polarizarse a otros linfocitos como TH9, TH17, TH22 y los linfocitos T reguladores, que todo este panel de linfocitos ayudadores lo que está haciendo es prácticamente es permitir que la respuesta inmune contra ese antígeno inyectado sea eficiente, ¿no? Entonces, ver cómo estos adyuvantes permiten prácticamente darle un empujoncito o trabajar en sinergia con las células presentadoras de antígenos para que se produzcan todas esas señales y coestimulaciones y se potencie la respuesta inmune inocua, ¿no? Que no sea dañino para el individuo vacunado. Las vacunas tienen efectos pues, beneficiosos, pero también adversos, que hay que tener en cuenta. Por eso es que una vacuna debe entrar en diferentes ensayos clínicos para evitar pues, estos efectos en los pacientes, y que pues que no todos los pacientes son iguales, cada paciente tiene sus comorbilidades, y pues eso también potencia mucho más estos efectos adversos. Que los factores que inciden en la eficacia a largo plazo son todos esos, es multifactorial, que protegen, pues estas vacunas protegen al vacunado y a los no vacunados a través de la inmunidad de rebaño, porque la inmunidad de rebaño se da es entre más vacunados hayan, hay menos transmisión de persona a persona, y el riesgo de infección es menos. Entonces ese porcentaje de personas infectadas va a ser mínimo, y esto se adquiere solamente cuando haya muchísimas personas vacunadas o muchísimas personas que ya les haya dado una infección, y que esto va a contribuir a la inmunidad de rebaño. Entonces, entre más vacunados y entre más vacunados y da menos transmisión de persona a persona, y esto permite la inmunidad de rebaño. Y la protección materna, que pues los anticuerpos de la placenta son a través recuerden que la inmunoglobulina G pasa a la barrera trofoblástica y pues permite proteger al recién nacido hasta 1 año. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Que las vacunas, de acuerdo a sus antígenos, se clasifican en no proteicas y multivalentes, y en proteicas monovalentes y multivalentes. Que las no proteicas no son presentadas por una célula presentadora de antígeno, y la respuesta es una respuesta inmune T independiente, y su inmunidad es corta, a diferencia de las vacunas proteicas o monovalentes o multivalentes, que sí son presentadas por una célula presentadora de antígeno, y que da mayor respuesta inmune y respuesta a largo plazo, donde pues se ve toda la respuesta inmune, la asignación inmunológica, toda la respuesta inmune completa. Entonces, aquí está el antígeno que se suministra en la vacuna. Aquí está el antígeno multivalente y monovalente. Estos antígenos, pues los multivalentes dan, lo que hace es dar aumentar o producir clústeres o linfocitos B, productores de anticuerpos, donde pues está implícita la presentación antigénica, y también pues la sinapsis inmunológica que vimos anteriormente, donde pues el linfocito B se activa el linfocito T y se activa toda la respuesta inmune
adaptativa. Y pues esto da una inmunidad más duradera. Cuando es un antígeno monovalente, se produce esta respuesta, pero en menor grado. También es una inmunidad a largo plazo, pero no es una inmunidad con tanta potencia como cuando se utiliza un antígeno multivalente. Y cuando utilizamos un antígeno proteico, debes recordar que en estos antígenos multivalentes y monovalentes hay acción de las células presentadoras de antígeno, mientras que cuando el antígeno multivalente es no proteico, no hay presentación del antígeno y la respuesta inmune es de menor duración. Una pregunta. Aquí como no hay una presentación de antígeno, sí. Una pregunta. De las no proteicas, o sea, multivalentes, donde no hay, o sea, no está presente una proteína, ¿son los mismos toxoides, por ejemplo, de una sustancia aislada en el caso de, por ejemplo, cuando lo pica una serpiente, que se tiene el toxoide, que es una sustancia aislada del mismo tóxico de la... Es que habría que mirar la composición del toxoide, si es a nivel proteico o no proteico. Entonces depende, porque no todos los toxoides son no proteicos. Por lo menos el toxoide, el tétano, tiene una protección a larga duración. Entonces es relativo el tétano. Si usted se aplica el tétano, se hace el refuerzo a los 6 años y luego a los 7 años, y es una respuesta inmune duradera. Entonces, depende de la composición del toxoide. Entonces, como les comentaba... Pero ahí caen en esta... Es que si dentro de ese grupo de no proteicos caen los toxoides que no son de carácter proteico, sí, o sea, los que se llaman toxoides, o sea... Sí, si no son de carácter proteico, se incluyen allí. Pero okay. Hay que ver la composición del toxoide. Hay que ver la composición. Sí, porque hay toxoides proteicos. Ajá. Las fases de mecanismo de inmunización, pues como, bueno, listo, muy bien. Si pasamos a las fases del mecanismo de inmunización, pues están en la fase 1, 2 y 3, donde pues ya ahí está implícita la respuesta inmune en la 1, la respuesta inmune innata, y cómo esta respuesta inmune pues lleva el proceso prácticamente normal de una respuesta inmune, primero la innata, que estimula la respuesta inmune adaptativa para que se empiezan a producir ya luego los anticuerpos, y pasa a la fase 2 cuando ya se amplía ese repertorio de linfocitos y se produzcan los anticuerpos ya con una respuesta inmune de memoria. Entonces la fase 2 prácticamente donde se produce una respuesta de memoria, y ya en la 3 es memoria inmunológica ya fija, donde ya los anticuerpos persisten y las células de memoria están fijas. Entonces, recordar, la fase 1 es cuando se activa la respuesta inmune innata y adaptativa y empieza a activar ese repertorio. Cuando activa ese repertorio pasa fase 2, y cuando esta fase 2 empieza a producir anticuerpos, ya pasa a ser la fase 3, y la fase 3 en sí, la fase 3 de donde se producen los anticuerpos persistentes, que son los que van a producir la protección o el fin o el objetivo que tenía la vacuna. Pero hay que tener en cuenta que además hay unas fases en los ensayos clínicos. Esta es la fase de mecanismo de inmunización, las 3 anteriores, pero las fases ya clínicas de sí estudiar todos los efectos de esta vacuna ya pasan a ser 4 y hasta 5 fases, donde la fase preclínica pues estudia la toxicología, la respuesta inmune en biomodelos para ver qué tanta respuesta hay contra el antígeno. La fase clínica ya 1 es ya ver la seguridad que tiene, te empiezan a ensayar en pocas personas la vacuna y ver qué tan segura es. La clínica, la fase 2, ya es cuando ya se empiezan a mirar a ver qué tanta dosis se debe dar en el vacunado, en el paciente, cuál es la dosis ideal. Y la fase 3 es la eficacia y seguridad que tienen los pacientes. Entonces empiezan a ver qué hay, qué efectos adversos hay, qué tanta eficacia tienen, qué tanto anticuerpos, qué tanto está protegiendo al paciente.
Y la fase 4 ya los efectos a largo plazo, que pues como pueden ver, las vacunas del COVID-19 están muy lejos todavía de allí. Pienso que estaríamos entrando prácticamente en la fase 3, aunque pues las otras fases pienso que han sido muy rápidas. Entonces, aquí otro esquema donde pues están los ensayos preclínicos, como les decía, en biomodelos, la fase 1 empieza en grupos pequeños de personas, la fase 2 ya empieza a ver en personas, pero ya por estratificado, por edades, por grupos de personas, empiezan a estudiar más. Y la fase 3 ya la eficacia que tiene ya en muchísimos grupos y se empieza ya a utilizar ya el placebo. Entonces, ver que aparte de eso, aparte de los estudios, ensayos clínicos que se hacen con las vacunas, el ensayo clínico generalmente se debe dar, mire que allí como puede observar, la fase 1 de 2 años, la fase 2 de 3 años, entonces allí ya haríamos 5 años, y la fase 3 hasta 4 años, o sea, imagínense, 5 más 4, 9 años, y generalmente casi de 7 a 9 años se da en los primeros 3 fases de una fase, ensayos clínicos de una vacuna. Y miren que esta vacuna que está contra el COVID-19 no lleva ni siquiera un año. Aunque los chinos empezaron a vacunar desde el mismo mes que se decretó la pandemia en el mundo, en enero del 2020, ellos empezaron a vacunar, ellos ya tenían eso adelantado. ¿Por qué? No lo sé. Entonces ver que una vacuna, el desarrollo de una vacuna en sus ensayos clínicos lleva de 7 a 9 años. Y que ya después de eso ya hay que empezar a hacer una revisión y aprobación regulatoria, y que debe pasar por manufactura, debe pasar por todo lo que es la vigilancia farmacológica, ver en sí todo la aprobación de calidad por buenas prácticas de manufactura, ISO 9000, INVIMA, LFA, bueno, entonces ya la parte de calidad se debe dar. Pero como pueden ver ustedes, la vacuna del COVID-19 ha sido extremadamente rápida, hay muchas cosas que están todavía en el tintero, todavía no se sabe. ¿Qué clases de vacunas hay? Están las vacunas atenuadas, las inactivadas, los toxoides, están las vacunas unitarias o conjugadas y el material genético. Aquí están las atenuadas, pues usa patógenos enteros vivos o debilitados. Están la fiebre amarilla, sarampión, paperas, rubeola, rotavirus, varicela. En las inactivadas están los patógenos, se usan patógenos enteros que están desactivados o muertos, y están pues la hepatitis A, la gripis, el polio y la rabia. Los tozoides, pues está la difteria y el tétano, y se utilizan patógenos que son purificados a nivel del laboratorio. Pueden ser toxinas, que generalmente son proteínas, y pues de tener en cuenta eso, ¿no? Y si se usan, ya cuando son vacunas subunitarias o conjugadas, se usan subunidades específicas del patógeno, y ya ahí, pues aquí tenemos el ejemplo del virus de papiloma, la vacuna contra el papiloma humano, el neumococo y la hepatitis B. Aquí en el papiloma humano están las vacunas light, ¿no? Virus light vacunas. Entonces aquí se utilizan muchas partículas similares sintetizadas, muy similares al patógeno, ¿no? Y si es material genético, pues ya se utilizan plásmidos de ADN o microRNA, como es el caso de muchas vacunas del SARS-CoV-2 que se están usando ahora, ¿no? Que es lo que la gente tiene mucha controversia, que dice que es más una terapia génica, un ensayo clínico, un ensayo que se está haciendo con las personas al aplicar este RNA mensajero, donde no se sabe qué efectos vaya a tener a nivel del genoma humano. Entonces, las vacunas deben pues se debe determinar la eficacia a largo plazo, y que eso es importante, la seguridad que debe tener una vacuna, y los efectos adversos son vitales aquí. Que las vacunas vivas o atenuadas contienen patógenos debilitados o alterados, y esto es para que no sean menos virulentos, pero que sean inmunogénicos, ¿no? Que produzcan una respuesta inmune.
Que las vacunas no vivas o inactivas se utilizan patógenos enteros, pero están inactivados. Y se utiliza parte del patógeno como son proteínas o polisacáridos del mismo patógeno, ¿no? Son sus unidades, se pueden utilizar sus unidades proteicas, proteínas antigénicas purificadas, algunas bacterias recombinantes por ingeniería genética, vacunas reversas, donde se utilizan genes de proteínas potencialmente antigénicos, toxoides, los virus-like proteins que se decía en el BPH, se utiliza este sistema, polisacáridas y polisacáridas conjugadas. Aquí hay ejemplos, están aquí la triple viral que utiliza organismos vivos atenuados, la pertursi, hepatitis A, utiliza material inactivado, virulento inactivado, el de la influenza, hepatitis B, papilomavirus, meningitis, la ETP utiliza partículas proteicas, sus unidades, toxoides, la de neumococo utiliza polisacáridos, y meningococo también, y neumococo y hemófilos influenza utiliza partículas proteicas polisacáridas conjugadas. Aquí está otro ejemplo, aquí está el del tétano que utiliza el antígeno toxoide, está el neumococo que utiliza polisacáridos conjugados, la varicela que utiliza el patógeno completo, inactivado, está el reordenamiento vivo, aquí es donde se utiliza una hibridación, pues esto es más que todo cuando se utiliza mezclas entre productos humanos y productos animales, como en el caso aquí de los bovinos, se utiliza una vacuna mixta para poder producir una vacuna humana. Está la del SARS-CoV-2, que utiliza RNA mensajero, la de la influenza B, que se utilizan sus unidades purificadas, igual que la hepatitis B también se utilizan sus unidades. La Organización Mundial de la Salud, si sumamos ya con el COVID-19, hay más de 77 vacunas en etapa de desarrollo, en donde pues que más se están usando ahora, están las vacunas pues, hechas por el grupo chino, las de Pfizer, están las gringas, que todas están en ensayo clínico, empezaron en junio del 2020 y la mayoría, pero aunque China empezó, aunque ellos publicaron que en el 2020 empezaron, pero ellos están haciendo trabajo desde el 2019, está la vacuna de Oxford, del Reino Unido, y todas estas pues están todavía en ensayos donde han tenido como blanco la proteína SIN del virus, que estas vacunas, estos candidatos de vacunas, pues son realmente el ARN, el ADN, proteínas recombinantes, proteínas están vectorizadas, vacunas vectorizadas, virus inactivos, virus atenuados, han sido todos los blancos los candidatos de vacuna, o bueno, ya hay muchos que ya están en forma de vacuna, como el RNA mensajero y proteínas recombinantes. Y puedes tener en cuenta que pues todo esto debe entrar primero en las buenas prácticas de manufacturas. Se demora un año en solo preparar la vacuna, y todos los años que le que hasta años en ya segura y eficaz. Primero pasar por buenas prácticas de manufactura, pasar por los ensayos clínicos, que es lo que en este momento la de COVID-19 está. La aprobación, que eso ha sido adelantado, ha sido aprobado antes, se han saltado los protocolos. Luego la producción a gran escala, como pueden ver con el COVID-19, se adelantaron estos protocolos. La administración en la población también, porque mire que los ensayos clínicos todavía no están completos y todos estos pasos se adelantaron. Y al final la inmunidad, que no sabemos todavía qué inmunidad está produciendo, contra el COVID-19 dice que 40 días, que un mes, que mes y medio, no se sabe. Y pues que se utiliza en las vacunas del RNA, se utilizan RNA en mensajero monocatenario, y pues esto lo que hace es
primero a ensayarlos en los biomodelos. Se ha utilizado para el virus de ébola, zika, gripe, SARS y streptococcus. Entonces miren que no solamente contra virus, sino también bacterias como el streptococcus, que sería bien importante esta vacuna para evitar estas infecciones de estos superantígenos que tiene el estreptococo piógenes. Entonces, ver eso, ¿no? También contra el VIH. Entonces son vacunas totalmente utilizadas ahora. Ahora contra el SARS-CoV-2 se está utilizando la BioNTech y la Pfizer, donde pues se utiliza RNA mensajero. Aquí está todo el listado de las vacunas que se están usando contra el COVID-19, donde las que más, digamos, más efectividad son las de Pfizer y la Moderna, que pues la Moderna utiliza RNA mensajero, ¿no? Entonces ver que son más, pero miren que la gamaleya tiene una efectividad similar. La Johnson Johnson apenas pues tiene 90% y la BioNTech va de 60% nomás. Entonces, pues como les digo, esto todavía es controversial. Yo por lo menos personalmente no, le estoy huyendo a la vacuna, todavía no sé. Entonces, aquí sobre la vacuna de BioNTech Pfizer, donde se está utilizando RNA mensajero monocatenario, dice que no se integra el ADN porque las vacunas se consideran potencialmente seguras. A uno que le certifiquen de que ese RNA mensajero no vaya a tener contacto con nuestro ADN, todavía no tengo un primer certificado. Que el RNA mensajero sale del núcleo del citoplasma y se une con el RNA ribosomal y traduce y se traduce en una proteína y que así es que se produce la proteína antigénica, ¿no? Entonces se usa una secuencia modificada de la proteína S, que es una glicoproteína en la envoltura, y se produce la traducción y síntesis de la proteína viral para que se produzca la respuesta inmune contra esta proteína sintetizada a partir de este RNA mensajero aplicado en la vacuna. Y pues esta proteína es inmunoreactiva y pues produce una inflamación al principio y entonces produce allí la respuesta protectora contra el virus. Aquí hay una mutación, utiliza una mutación en el gen de la proteína S, la lisina por la prolina y la valina por la prolina en estas posiciones, la 986 y la 987. Y esto lo que hace es cambiar la conformación antigenicidad que tiene el virus, ¿no? Si nos vamos ya con la inmunización materna, pues generalmente la madre debe tener sus vacunas completas, sobre todo la rubeola, debe tener la del tétano, con el tozoide tetánico y el diptérico, debe tener la ETP, que es difteria, tétano y tosferina, y debe tener vacunas contra todos los demás virus, contra el virus de hepatitis A, B, VIH, VPH, el virus sincicial respiratorio y contra la tosferina también. Entonces, estas vacunas son las que se debe tener una madre y los recién nacidos, pues ya las triples virales, las de polio y varias que les mencionaré. Aquí están en infantes, todas las que debe supuestamente tener un infante, es la MMR, que es sarampión, paperas y rubeola, contra hepatitis B, contra el tétano, difteria, tosferina, polio, hemófilos, influenza y neumococo y meningococo. Y además, pues la varicela. Entonces, tener en cuenta todas las vacunas que se deben de tener. Aquí están los tiempos en que se debe aplicar. Los primer año son casi todas. Al año la MMR, que es la de sarampión, papera y rubeola y meningococo. Y ya cada 6 años, pues la del tétano, los refuerzos. Entonces, estos son los esquemas. Contra la hepatitis A, pues son 2 dosis, una sola dosis. Si el paciente no se aplica el refuerzo, puede darle hepatitis, ¿no? Se debe aplicar sobre todo en viajeros, en personas que van a sitios endémicos, en homosexuales y personas que tienen hepatopatías. Y pues tener en cuenta que pues, las vacunas, todas estas vacunas lo que están haciendo es, ahora con el COVID-19, permitir que ya no estemos tan aislados y separados y que nos acercan más, que es lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud
Ahora, ¿no? Hay muchísimas reacciones adversas, como son pues eritema, tumefacción, inflamación, puede producir anafilaxia en el paciente, reacciones de hipersensibilidad que vamos ahorita a hablar, puede producir síntomas respiratorios, cardiovasculares, gastrointestinales, neuronales, problemas a nivel de trombosis y trombocitopenias y la muerte del paciente. Entonces, ver que estas vacunas deben de ser seguras y parte de ser seguras, pues debe tener el paciente cuidado, saber bien a quién se le está aplicando. Si pasamos a la hipersensibilidad, pues las hipersensibilidades que ya son respuestas exageradas, respuestas inmunes descontroladas y de daño mediado por células. Esto lo empezaron a escribir Heli Kuntz y ellos, sobre todo sobre todo en embarazadas que veían que había rechazo de una embarazada de feto por incompatibilidad RH, que pues eso si alcanzamos a verlo lo vamos a ver, que es importante que sepan ustedes lo de la respuesta inmune que se da por RH y los grupos sanguíneos. Que hay fallas en el control de respuesta inmune fisiológicas y no hay buena tolerancia a nivel de cuando hay hipersensibilidad. Se da, y ten en cuenta que hipersensibilidad es que hay una respuesta exagerada a la respuesta inmune y que pues hay diferentes tipos de hipersensibilidad, está el tipo 1, 2, 3 y el 4, y el 4 pues se diferencia en el A, B y C, que el tipo 1 generalmente pues se da con donde el antígeno, pues un ejemplo aquí está el polen, están la inmunoglobulina E y la activación de los mastocitos allí actuando. De primera escala en ejemplo está el asma y la rinitis. En la tipo 2 están los fagocitos y están sobre todo están los fagocitos actuando. Un momentico. Aquí está más claro las hipersensibilidades. La hipersensibilidad desde aquí, como ustedes pueden ver, pues, aquí les estoy diciendo la célula, la respuesta que se da en cada uno de estos tipos de hipersensibilidad. En la tipo 1, pues los antígenos son exógenos, como en la tipo 3. Claro que en la tipo 3 también pueden ser endógenos. En la tipo 2 son endógenos o aptenos, o también pueden ser autoantígenos. Y pues en la retardada también ambos, ¿no? Entonces, las células implicadas en la hipersensibilidad tipo 1, que pues son las alergias que conocemos. Una alergia es una hipersensibilidad tipo 1. Están actuando los mastocitos, las células plasmáticas, plaquetas, los neutrófilos. En la 2, los fagocitos y las células NK. En la 3, los mastocitos, basófilos, plaquetas y neutrófilos. Y en la 4, linfocitos T citotóxicos, monocitos, macrófagos, neutrófilos y basófilos. La respuesta inmune moral que se da a nivel de la hipersensibilidad tipo 1, pues está dada por la histamina y la hemoglobina E, la interleuquina 13, que es una inhibidora de las citoquinas, la interleuquina 4, que va a estimular el eosinófilo. Recuerde que el eosinófilo estimula la producción de hemoglobina E. Y en la hipersensibilidad tipo 2 están las inmunoglobulina G y M, además está el complemento. Pues con la vía clásica está la granulación, está la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, lisis celular, y está la MAC, la del complejo de ataque a la membrana y la ozonización. En el 3 es muy similar la respuesta,
es prácticamente similar, pero ya no hay ozonización, tanta ozonización como está en la tipo 2. Y en la 4, la opción generalmente está dada por citoquina y lisis por fagos, por los diferentes macrófagos y neutrófagos monocitos. La reacción, pues hay de granulación en la tipo 1, están las alergias, están las respuestas de anafilaxis, shock anafiláctico en su efecto. En las citotóxicas, pues está recuerden, el sistema RHABO, que está la anemia hemolítica, la miastenia grave, la enfermedades autoinmunes, las respuestas a medicamentosas, ¿no? Relaciones medicamentosas o a drogas. Entonces, recordar bien aquí en la 2, que es la citotóxica o la dependiente de anticuerpos, está la del RHABO, la anemia hemolítica. En la 3, que está dada por complejos inmunes, principalmente es órgano específica, están el lupus, nefritis, artritis, reumatoidea, aspergilosis. Y en la retardada, recuerden muy bien la tuberculosis, la lepra y las pruebas de tuberculina que se hacen. Y están las dermatitis por la hiedra. Pero recuerden bien, en la retardada, la tuberculosis es una reacción bien importante tener en cuenta allí, donde se da una respuesta inmune bien característica. Aquí está otro resumen similar. Aquí podría ser, aquí miren la 1, recuerden que siempre está por IgE, la 2 por citotoxicidad dependiente de anticuerpos, la 3 por complejos inmunes, la 4 por células. Entonces aquí está cómo se produce en la tipo 1 la degranulación, la liberación de histamina y cómo está dada sobre todo por la inmunoglobulina E y cómo se produce esa respuesta mediada por la inmunoglobulina E, es la hipersensibilidad, ¿no? Y aquí en la hipersensibilidad tipo 2, tenemos allí la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, donde pues pueden ver allí el gráfico donde están el anticuerpo unido a la superficie celular y que esto pues se convierte en un blanco para que sea ozonizado este anticuerpo unido al antígeno que está en la célula y poder producir la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, y esto desencadenar toda la respuesta inmune citotóxica, y además puede también activar complejos inmunes. En la 3 ya dada por complejos inmunes, sobre todo por los complejos inmunes circulantes que están, que pueden pasar el sistema vascular y producir ya daños a nivel